TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hablaremos hoy de multiculturalismo y democracia en América Latina. La diversidad lingüística y las diversas expresiones culturales en nuestra región representan una gran riqueza. Nuestras culturas y lenguas transmiten conocimientos, valores, lazos entre el hombre y su medio natural que se conservan a lo largo del tiempo, conservan así su identidad y su sentido. Hoy hablaremos de ese valor, de esa riqueza que no siempre se ve en su verdadera dimensión y su contraste en la vida cotidiana con el ejercicio de derechos políticos, económicos, civiles de nuestros grupos indígenas en la región. Un contraste de realidades para luego avanzar hacia las salidas. ¿Cómo cambiamos conductas y prejuicios culturales? ¿Cómo hacemos que el acceso a la justicia sea una realidad en la región? De eso hablaremos, así que bienvenidos a Voces de la Democracia. Vamos a nuestro reportaje. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Desde épocas remotas, los pueblos originarios de lo que hoy es América Latina conforman un área cultural compuesta por sociedades muy distintas y de todo tipo, pero que a pesar de las diferencias encuentran puntos afines, una misma base, nacida precisamente de haber creado, a través de relaciones directas o en cadena, lazos comunes de convivencia más allá de la multiculturalidad. Ya en la época precolombina, existen vestigios claros de grupos humanos distintos, que aunque no se mezclan necesariamente entre ellos y siguen viviendo a su manera, con sus costumbres, leyes y dioses, constituyen una identidad que convive y que aspira no a la homogenización de lo diverso, sino a la unión de la diversidad. Sobra decir que hoy en el subcontinente, esta multiculturalidad persiste. La convivencia entre grupos diferentes sigue siendo una realidad, pero que no se da entre iguales. Hoy, los pueblos nativos sobreviven en su mayoría al margen del Estado moderno y de los derechos, satisfactores y obligaciones de la democracia. Sus tradiciones organizativas y sociales, algunas de ellas ancestrales, no siempre encuentran cabida en la jurisprudencia de los gobiernos actuales. Y aunque en muchos países no son numéricamente una minoría, por la falta de representación política, se les trata como tal. La mayoría de los países del subcontinente cuentan con derechos específicos e instituciones que protegen a sus pueblos originarios, que reconocen y garantizan la protección de culturas, tradiciones e idioma. Sin embargo, distan mucho de reflejarse en las condiciones de vida de estos grupos, ciertamente adversas. La Organización de las Naciones Unidas estima que los pueblos indígenas en América Latina representan más de 60 millones de mujeres y hombres de más de 60 pueblos. Están presentes como desde hace más de 500 años, desde los grupos primitivos de cazadores-recolectores amazónicos hasta las sofisticadas culturas andinas o mesoamericanas. Merecemos que esas particularidades sean reconocidas, sumar su riqueza cultural y lingüística a las de la democracia moderna, hacer efectivos los preceptos de participación, respeto e inclusión, aspirar como ayer, no a la homogenización de lo diverso, sino a la unión de la diversidad. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Bien, le doy la bienvenida a Dina Agustina Chuquimia, ella es vocal de la Corte Nacional Electoral de Bolivia. Dina, gracias por estar aquí, perdóname. ¿Cómo está?
María Elena, un gusto estar en el programa, estar en México. Nosotros estamos de visita aquí en su hermoso país y soy Dina Chuquimia, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Hemos cambiado de nombre, antes era Corte Nacional Electoral y luego de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, ahora es órgano electoral plurinacional, el conjunto mismo, y nosotros como máxima entidad del órgano electoral plurinacional trabajamos en el Tribunal Supremo Electoral. Dina, pues bienvenida. También le doy la bienvenida a Gladys Sulzul, investigadora y doctorante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además es activista política en Guatemala. Gladys, gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, ojalá salga una muy buena discusión y un buen diálogo enriquecedor para ambas. Aquí. Estoy segura de que así será. Nuestro auditorio me parece que se va a quedar satisfecho con lo que va a escuchar en los próximos minutos. Muchos de los prejuicios de la desigualdad, de la diferencia, nacen y se nutren de la desconfianza, del desconocimiento. Permítanme abrir con la riqueza lingüística y cultural que tiene América Latina y que no siempre se valora en su verdadera dimensión. Uno de los temas que a mí al menos me apasiona, y con ello me gustaría abrir el programa, es con el patrimonio oral que tenemos. Y aquí cito una definición de la UNESCO. La tradición oral es el conjunto de testimonios sobre el pasado que son transmitidos por un pueblo. Adivinanzas, cantos, mitos, leyendas y conjuros son transmitidos de boca en boca, de generación en generación. Al ser vector esencial de la transmisión de conocimientos, de valores culturales y sociales, así como de la memoria colectiva, la tradición oral constituye hoy una de las principales formas de educación de las sociedades humanas. De pronto no vemos lo que está ahí. Por favor, Dina, Gladys, hablen con el auditorio sobre lo que sí tenemos, el valor lingüístico y cultural de la región. Definitivamente, ¿no? Si hablamos de estos valores a los que tú mencionas, se repiten desde el norte, hablamos desde México, pasando por Guatemala, yéndonos a los países del Caribe y llegando hasta el sur de América Latina. No estamos hablando de todo lo que ha sido. Yo en especial me refiero a lo que ha sido todo el imperio incaico, por ejemplo, toda la extensión del Collasuyo, que en algún momento llegó a extenderse hasta el norte de Chile y norte de Argentina, de lo que es hoy Argentina, y que a lo largo del trayecto nos han dejado lazos culturales. Yo le digo, somos muy ligados a lo que es la cultura con Perú, ¿no? Compartimos idiomas, compartimos inclusive raza, no compartimos cultura, inclusive en algún momento llegamos a tener algunas fricciones porque decimos esta danza es de Bolivia, la diablada, la morenada, y la misma danza la repiten en el sur de Perú, la repiten en el norte de Chile. Entonces los lazos culturales definitivamente son más estrechos cuando estamos cercanos, cuando somos vecinos. Con Guatemala, por ejemplo, compartimos mucho de lo que han sido las culturas prehispánicas. Yo le decía hace rato a Gladys, tuve la oportunidad de visitar la antigua Guatemala y son ciudades colombinas más bien, o sea, después del tiempo de la colonia, que también se repiten a lo largo de América Latina. Se han pasado todo un proceso de mestizaje que se ha mantenido a lo largo de estos 500 años que estamos, un poco más de 500 años que ahora vivimos luego de la colonización en América Latina. Actualmente en Bolivia, por ejemplo, nosotros luego del ascenso del actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hemos vivido todo un proceso de transformación del Estado mismo, ¿no? A partir de lo que es el cambio de la nueva constitución política del Estado, los bolivianos creo que hemos marcado un hito en la historia de los bolivianos. Podemos hablar de hitos en la historia de Bolivia. Entonces, desde el inicio o el ingreso de Evo Morales, presidente indígena en América Latina y no sé si en el mundo, se ha logrado llevar cambios estructurales a toda la sociedad boliviana. Se habla de un proceso de cambio en Bolivia y definitivamente es un proceso de cambio que coadyuva en la labor de cultural, no solamente cultural, política, en toda la sociedad. En el entendido, si hablamos de grupos étnicos, por ejemplo, que es uno de los temáticas que vamos a tocar hoy. Actualmente tenemos nosotros 3 niveles, ¿no? De hablar de indígenas originarios campesinos, que hasta antes de esta nueva constitución, por ejemplo, estaban invisibilizados, estaban ahí, siendo mayoría de la población, estaban ahí,
pero luego de la nueva Constitución ahora participan de todo el proceso, no solamente social, sino también político, porque de acuerdo a la Constitución existe la exigencia de la participación de por lo menos un ciudadano de origen indígena, originario, campesino, que tenga que participar en cargos de poder. No, en cargos jerárquicos en los distintos órganos del Estado. Le hablo, por ejemplo, actualmente nosotros estamos trabajando en el Tribunal Supremo Electoral. Yo soy vocal del Tribunal Supremo Electoral, soy uno de los 7 vocales para asumir este cargo. Por ejemplo, durante la convocatoria, y está constitucionalizado también, decía que debe existir por lo menos uno de los 7 debiera ser de origen indígena, originario, campesino. No, a veces son elementos más bien que a veces uno no acaba de definir, ¿no? Indígena, originario, campesino, ¿qué somos? Son 13 factores que de pronto aquí Gladys nos va a ayudar a disolver un poquitito, que nosotros en este momento estamos empezando a apropiarnos de esos un elementos. Empoderamiento que es un proceso que hemos visto también cómo se ha reflejado en distintas constituciones en la región. Antes de hablar sobre los pasos jurídicos para el reconocimiento de derechos, Gladys, ¿qué le dirías tú al auditorio sobre lo que tenemos, lo que está ahí y no vemos? Bueno, pues yo creo que efectivamente en las sociedades indígenas se mueven una serie de códigos y de formas tanto lingüísticas como procedimentales de hacer la vida. Está el lenguaje, está la cultura, está la manifestación artística, textil de cada uno de los pueblos, pero creo que todo esto en su conjunto se constituye como una forma de sistema de gobierno comunal indígena. Creo que de ahí es que se sostiene y que se deriva el mantenimiento de la lengua. Digamos, no es trivial que 500 años de colonización con ejercicios disciplinarios que intentan sistemáticamente anular la expresión lingüística en idiomas indígenas, que en América Latina se sigan hablando los idiomas indígenas, me parece que se sostiene justamente porque en las comunidades indígenas, en los pueblos indígenas, hay un ejercicio permanente de decisión política. La forma de significar nuestro mundo, la forma de significar la política, la forma de ver cómo nos enfrentamos o negociamos con el Estado, tiene que ver también con las formas procedimentales lingüísticas. El lenguaje indígena, en todas sus variantes, no necesariamente enuncia y procede e interpreta el mundo de la misma manera que el español, digamos. Hay sistemas mucho más abiertos y creo que esa es una de las explicaciones, unos lugares de la explicación del por qué se siguen manteniendo y por qué cada día más los pueblos indígenas van ganando protagonismo, se convierten en actores que redefinen el ámbito político nacional. Entonces, creo que todo eso está llevado también al arte. Uno se encuentra con la producción artística textil desde México hasta el sur, digamos, y vemos realmente creaciones artísticas que finalmente nos ayudan a mantener la memoria. Creo que los textiles son lugares de memoria, son lugares de presentarse al mundo de nuestra manera, digamos, y de una manera que consideramos que es entre moderna y problemática, pero es finalmente la historia de la humanidad. No hay nada puro, entonces nos parece que eso es algo que no se mira, y no se mira, o al menos sí se mira, pero se mira en términos mediados y trastocados. En el tema del idioma, pues se les dice que son dialectos. El tema de los sistemas de gobierno políticos dicen que son usos y costumbres. En el arte se dice que es artesanía. Entonces, digamos, hay como muchos códigos valorativos en la academia, de los medios de comunicación, de los sistemas políticos, que ocultan o que impiden ver la potencialidad que se tiene en las comunidades y en los pueblos indígenas, digamos. Yo quiero compartirles que tuve el privilegio de trabajar con comunidades indígenas en la Suprema Corte para, en un ejercicio de la promoción de los derechos. Así que tuve la oportunidad de convivir con muchos grupos indígenas, hicimos el ejercicio de hacer una serie de cápsulas para transmitir los derechos constitucionales en distintas lenguas. Yo les comparto algunas de las experiencias. Por ejemplo,
cuando intentamos, y que así lo hicimos, una cápsula que hablaba sobre el tema de que está prohibida la esclavitud en la Constitución mexicana, no había palabra exacta en la lengua correspondiente para decir esclavo. La interpretación era estar encerrado y sufrir, por ejemplo. No entendemos eso. Los que no somos indígenas no tenemos una apertura para entender al otro. Y creo yo que nace el prejuicio, como yo lo comentaba, también del poco conocimiento que tenemos sobre el otro, al que no queremos ver como un igual. Otro tema que tiene que ver con los pasos, aunque son importantes, pero quizás insuficientes, para el reconocimiento de la identidad del otro. ¿A qué me refiero? Platicábamos con un grupo Mije sobre el tema de la lengua, por ejemplo, y él decía, cuando yo entré a la primaria, ahora es un hombre de unos 45 años, cuando yo entré a la primaria, me daba coscorrones la maestra si yo hablaba en Mije, tenía yo que hablar en español. O un maya que nos comentaba que cuando entró a la escuela y que llegó con su túnica blanca, lo primero que le dijeron es, te pones pantalones. Hemos avanzado jurídicamente para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Antes de entrar al contraste de lo que dice la norma y lo que ocurre en la realidad, me gustaría conocer su diagnóstico sobre los pasos jurídicos que se han dado en nuestros países latinoamericanos en la Constitución, en el reconocimiento de derechos. Dina. A ver, yo le digo, definitivamente después del año 2009, Bolivia lleva adelante todo este proceso de cambio que se ha empeñado en decir el actual gobierno de turno. Y de verdad le digo, yo les doy la razón en el entendido de que este proceso de cambio no solamente es aparente, sino más bien es estructural. Hasta antes de 2009, pocos indígenas podían tener accesos a espacio de poder. Si los tenían allá en el Congreso Nacional, antes era Congreso, ahora ha cambiado hasta el denominativo, eran pocos, ¿no? Y eran vistos como figuras, ¿no? Llegó un punto, por ejemplo, el año 2000 hablamos de 1994 más o menos, cuando un presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, en aquel entonces de un partido neoliberal, llevó como candidato a la vicepresidencia a un indígena originario campesino. Pero ¿qué fue? Estuvo como figura decorativa, ¿no? Lo respetamos actualmente al que fue entonces ex vicepresidente. Pero ¿Por qué como figura decorativa? Porque no podía ejercer el poder que de alguna forma la Constitución y el voto en urnas le ha dado, ¿no? El que mandaba ahí era el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Y de pronto, era una simulación. Era una representación, un simbolismo que estaba ahí. Sí, decían, los indígenas y campesinos están representados en el vicepresidente, pero no era cierto, ¿no? Porque las políticas de Estado no apuntaban al beneficio de ese supuesto grupo indígena, originario, campesino o campesino, si usted quiere, no apuntaban a mejorar en las distintas etapas de su vida, ¿no? Entonces ya tuvimos esa experiencia. Antes de esa experiencia, no sé, durante la época republicana, o sea, no hemos tenido a ningún indígena originario ni campesino en espacios de poder, ¿no? Yo le decía, si hablamos de hitos, por ejemplo, en la etapa republicana, desde 1925, cuando ha sido la independencia de Bolivia, hasta 1952, por ejemplo, se han tenido que pasar un poco más de un siglo para que el boliviano, sea este indígena, originario, campesino o citadino, si ustedes quieren, pueda ser parte de un proceso de universalización de los derechos, no solamente derechos humanos, sino principalmente del ejercicio de sus derechos políticos. Claro. En algún momento de la historia republicana, hasta 1952, para ejercer la votación, el ciudadano tenía que saber leer y escribir en la primera etapa de la República. Hasta 1952, nuestros campesinos, no hablábamos todavía de indígenas originarios, nuestros campesinos, o sea, no podían ni siquiera ingresar a las inmediaciones de lo que era el palacio de gobierno, el palacio legislativo, no podían ingresar a la plaza misma, les estaba prohibido, les estaba vetado. Ya con la revolución de 1952 se les dio mayor cobertura
a campesinos y a mujeres, porque hasta esa fecha ni mujeres ni campesinos votaban. En 1952 impulsa lo que es el voto universal, donde todos los ciudadanos bolivianos tienen acceso a esos derechos políticos, ¿no? El de poder elegir y el de ser elegido. Nada más que en 1952 nos quedamos en elegir, el hecho de poder elegir, de ir a las urnas y votar por cualquiera de sea sus representantes o sus candidatos en tiempos electorales. De ese tiempo hasta ahora, hasta 2009, se han ido avanzando, paulatinamente se han ido avanzando. Lamentablemente hemos tenido un ciclo de dictaduras, no solamente en la década del 70, que no solamente han estado en Bolivia, sino se ha replicado a todo lo que es América Latina en su conjunto, etapas dictatoriales, etapas de dictadura militar. Entonces, luego el retorno a la democracia, hablamos, ya ha pasado la década del 70, en 1982 retornamos a la democracia. Esta democracia que vivimos ahorita es una democracia que tiene exactamente 30 años en Bolivia. Retornamos a la democracia luego de las dictaduras militares, retornamos a las urnas, los bolivianos y bolivianas, hombres y mujeres ya, para ejercer ese derecho. No, al retorno a la democracia, pocos campesinos de igual manera pudieron tener acceso a ir a las urnas y que los puedan elegir. Pocos, le digo yo, porque se había politizado tanto y todos apuntaban a un solo partido político, que entonces la Unión Democrática Popular, que hizo posible de alguna forma que se reinstaurara nuevamente en el país la democracia. ¿De qué magnitud es hoy, Dina, la representación política de los grupos indígenas? Terriblemente grande, y con el... ¿Qué espacio, por ejemplo, tiene el Congreso? Ahorita. En las cámaras, sí. El movimiento al socialismo en este momento prácticamente tiene más de 2/3 que lo necesario más de 2/3 para de alguna forma viabilizar todos los proyectos que diga el partido en función de gobierno. De estos 130 diputados y otros 30 senadores, la mayoría es de origen indígena, originario campesino. Y vamos a platicar en un momento más cómo esa representación ha tenido un impacto en la solución de problemas concretos de los grupos indígenas bolivianos. El derecho, entremos a uno de los derechos que están marcados en la Constitución, Gladys, y que no siempre o no se pueden ejercer a cabalidad en nuestras regiones, los derechos políticos. Pues a mí me va a servir como para explicarme un ejercicio de contraste al proceso boliviano, porque creo que en materia de ejercicio de los derechos en Guatemala hay que tomar en cuenta que acabamos de pasar una guerra civil, una de las más cruentas guerras civiles, con 300.000 muertos. Hay una guerra de cifras entre 250.000 y 350.000, siendo el 97% de los muertos indígenas, todos indígenas, nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros vecinos, digamos. Entonces creo que ese es un lugar desde el cual se puede explicar el estado de la cuestión del ejercicio de los derechos en Guatemala. Me parece que hay dos cuestiones a tomar en cuenta para hablar sobre el ejercicio de los derechos. Uno, el acceso a la justicia, y el otro, el derecho al reconocimiento. En Guatemala hay una guerra de cifras por negar la cantidad de población que somos. Nuestros censos, los nuestros de los movimientos indígenas, dicen que somos más del 67%, y el Estado está cada vez disminuyendo en minoría sociológica, digamos, diciendo que somos menos del 23% de la población. Y bueno, uno va a Guatemala y ve y se encuentra con población indígena a cada momento. Entonces, ya desde ahí parte una de las luchas más grandes, porque cuando nos metemos a examinar el presupuesto de la distribución en Guatemala, hay ejercicios interesantes, y uno se da cuenta que de la distribución presupuestaria se da por lo menos $3 para la ciudad capital, para el área urbana. Para un área que es el área del oriente, que es una área de población mestiza, se da aproximadamente $1.50. Lo podría decir en quetzales, pero no serviría mucho. Y para el área occidental, que es donde se concentra toda la población indígena, se da por lo menos 0.29 de
centavos de dólar por persona. Entonces hay una disparidad entre la distribución presupuestaria en el país. Entonces es, digamos, otro lugar de lucha que tenemos que plantear, una igualdad presupuestaria, porque la igualdad no es únicamente el respeto individual, sino el derecho que tenemos a la repartición equitativa de los recursos con los que todos tributamos. Entonces ahí, digamos, me sirve a mí para como contraste pensar esto. En materia de representación política en el Estado, en la Cámara Legislativa, en el Congreso, en este momento se cuentan 7 u 8 diputados, porque también el tema de la identidad es hasta al final de cuentas transitoria. En algún momento dicen que son indígenas, en otro momento no, pero reconocidos hay 8 diputados indígenas en este momento. ¿Qué pasa durante las campañas electorales? Porque son millones de personas de las que estamos hablando. ¿Son visibles durante las campañas y luego invisibles? Sí, a la hora de ejercer el poder y solucionar problemas concretos. A mí me parece que para entender eso hay que también ver las formas contemporáneas del funcionamiento del Estado en América Latina. Hoy día una de las formas de hacer política pública de los estados es a partir de las transferencias condicionadas. Las transferencias condicionadas necesitan de los documentos de identificación. Entonces, hasta hace 10 años se comenzaron procesos masivos de identificación de mujeres indígenas que nunca se registraron en el padrón de inscripción ni en el padrón electoral. Entonces, ¿esa identificación servía para garantizar el voto a cambio de algo? Sí, claro, te obligan a inscribirte que nací en 1981 y que ahora entonces ya eres ciudadana, sacas tu cédula de identidad y eso significa entonces tu salvoconducto para accesar a las políticas públicas. Entonces ha habido un crecimiento de participación de las mujeres en el padrón electoral. De hecho, en algunos municipios, según los estudios, revisando las estadísticas, me daba cuenta que habían votado mucho más mujeres, habían sido las mujeres las que habían determinado el triunfo de determinado partido, pero eso no significa necesariamente el acceso a la democracia o el acceso a la participación política plena. Eso no significa que es un representante de las mujeres que está ahí, digamos. Es finalmente las formas políticas contemporáneas del Estado guatemalteco. ¿Han llegado mujeres a la Cámara? ¿Diputadas? Han llegado 3 mujeres, pero con base, 3 mujeres indígenas, con base de participación política comunal, que después utilizan el instrumento de partido político. Que esas 3 mujeres han llegado con esa base con la base indígena, pero ya, digamos, sentadas, no funciona, no responde a los intereses indígenas. Hubo un caso, creo que uno de los más interesantes es el de doña Rosalina Tuyuk, una mujer que en los años 80, en el momento de la guerra, comienza a denunciar la desaparición de su marido y se da cuenta entonces que en toda Guatemala hay muchos hombres desaparecidos y se crea el Comité Nacional de Viudas. Entonces esta mujer encarna y representa los intereses de mujeres indígenas organizadas para pedirle al Estado e ir a los destacamentos militares que entreguen a sus maridos desaparecidos. Es ahí cuando se comienza a conocer que hay hombres desaparecidos, que hay hombres torturados, que hay hombres que aparecen muertos en distintos lugares del país. Entonces esta señora fue doña Rosalina es la persona que lleva finalmente al Congreso la voz de las mujeres en la guerra. Se queda un periodo y luego, bueno, tiene que salirse por el juego político, pero es un ejemplo de participación política. Si hubo un momento de representatividad de mujeres indígenas en el Congreso, fue en la década, en el principio del 2000. Para llevar un tema que sigue abierto en Guatemala y vamos a hablar en un momento al respecto. Vamos a darle la palabra ahora a algunos de nuestros ciudadanos. Salimos con los micrófonos, las cámaras de voces, y algunos de nuestros ciudadanos respondieron a la siguiente pregunta: ¿cuál es la situación social y política de las minorías étnicas en América Latina? Y respondieron esto. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Pueda hablar su lengua, pueda expresarse con todo lo que trae culturalmente y aporte, y nosotros les aportemos lo que nuestro mundo occidental nos ha dado. Ellos no saben qué es bueno, están ignorantes en ese aspecto, yo pienso. Pues las creencias es
ha sido de tiempos atrás, muchos problemas que tiene el pueblo para que ellos lo solucionen y no hay soluciones. Hay mucha pobreza y no hay empleo. Están un tanto cuanto descuidadas, que deberíamos de respetarlos porque son la base de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Y aunque hay que ayudarlos, hay que mantenerles la identidad, si no acabamos de perder la identidad de nuestro país. No todos los indígenas están igual. No es lo mismo los seris, los yaquis, que los zapotecas, los toltecas, todos esos. María pues no es igual, no es la misma cosa en todos lados. En realidad son etnias olvidadas, son etnias que cuando pintan a México lo pintan lo más bonito, pero no sacan realmente los lugares olvidados, inclusive por nosotros mismos. Y pienso que las etnias están desapareciendo, pero mientras las que van quedando son gente que no tiene atención. Mala, o sea, todos los gobiernos nada más jalan para su peculio y para los de arriba, y los pobres, es la historia de siempre van a ser pobres. O sea que, y es el folclore que existe, ¿no? Que eso es muy difícil de quitarlo. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. De manera interesantísima estamos encontrando dos experiencias que se contrastan en América Latina en cuanto al ejercicio de derechos políticos. Por ejemplo, el caso boliviano, que ahora tiene una representación de mayoría en el Congreso, y el caso de Guatemala, que se parece mucho más al caso mexicano y al de otros países de América Latina. Dina, la participación de la mujer, ¿cuánto ha transformado y de qué manera su presencia en el Congreso ha logrado cambiar de manera efectiva, cabal, la realidad de los grupos indígenas? ¿Se ha convertido en la norma, en realidad? ¿Ha podido mejorar la calidad de vida de los indígenas en Bolivia? Definitivamente, mira, haciendo comparaciones entre lo que se vive después de 2009 y lo que se vivía antes, la mujer en espacios de poder, hablamos como diputadas, y en algún caso alguna senadora por ahí mujer, no era indígena, antes de 2009, no era indígena. Se tuvo que luchar mucho durante el proceso del retorno a la democracia, se tuvo que luchar mucho para la incursión de la mujer en el ámbito político electoral. ¿No? Inicialmente nos dieron como una cuotita, así, ¿no? Ya, para que no hablen estas señoras, 15%, 20%, nos fueron subiendo de a poquito y llegaron al 30% de participación política de la mujer en el Congreso mismo. Antes era el Congreso, ahora es la Asamblea Legislativa Plurinacional, hasta el nombre hemos cambiado. Bueno, llegamos a un momento en que nos dieron el 30% como gran cosa, como allá, que ya tienen el 30%. ¿Como una concesión? Como una concesión así para que no molestemos las mujeres. No nos dieron el 30%, estuvimos como una o dos elecciones más o menos con el 30% de representación política de las mujeres en el Congreso Nacional. Yo le digo, llegó 2009, el 2006, 2007 se instaló la Asamblea Constituyente, fueron los constituyentes a ver precisamente lo de la nueva Constitución, y en la nueva Constitución se plasma el hecho de que la participación política, bueno, no solamente política, sino en todos los estrados de nuestro país, tiene que ser en el 50%. Ahora somos 50% varones, 50% mujeres, necesariamente, y está constitucionalizado. Al extremo le digo que inclusive, tanto en el ámbito electoral, ámbito judicial, y ahorita le explico por qué es interesante ver este tema, inclusive en el órgano ejecutivo, o sea, existe la presencia de mujeres, y no solamente mujeres, sino mujeres indígenas originarias campesinas que en este momento son ministras. Llegó un momento en este gobierno que se alcanzó al 50% de mujeres ministras, 50% de varones ministros, ¿no? 50-50. En el órgano electoral, actualmente, de igual manera, somos 3 mujeres, 3 varones. En el máximo tribunal en está el 50-50, ministros y ministras. Sí, en el órgano electoral, en el Tribunal Supremo Electoral, inclusive sobrepasamos el 50%, hablamos del 62% de representación femenina en el órgano electoral plurinacional, hablamos de cargos ejecutivos, ¿no? Desde el Tribunal Supremo Electoral, donde estoy yo,
hasta los tribunales electorales departamentales. Es decir, que 62% del 100% de los de autoridades departamentales y nacional, por supuesto, alcanzamos al 62%. Gran representación femenina, ¿no? Creo que las mujeres hemos... ¿Qué efectos ha tenido eso, Dina, para el auditorio que no conoce la realidad de Bolivia? ¿Qué efectos tiene 50 y 50, hombres y mujeres, en lo electoral, en lo judicial, en la asamblea? Ahorita le digo, si me permite solamente explicarle esto más que es importante. Y en el ámbito judicial, hace el año pasado, el 2011, tuvimos las elecciones judiciales, donde de igual manera se presentaron candidatos y candidatas, pero en la lista oficial que nos enviaron de la Asamblea Legislativa, que salió de la Asamblea Legislativa, tenían que haber 50% varones, 50% mujeres, más la presencia indígena, la representación indígena para cada uno de los estamentos del órgano judicial. Le hablo del Tribunal Constitucional, le hablo del Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia. 4 estamentos en los cuales no solamente existen mujeres, 50-50, sino por lo menos, dice la Constitución, una persona de origen indígena originario campesino. Y no hubo más de una, por supuesto, y lo mejor de todo, si hablamos de la representación indígena originario campesino, ya en las elecciones los indígenas originarios campesinos que se presentaron como tales, e inclusive con la misma vestimenta, obtuvieron muchos mayores votos que el resto de la gente. Y actualmente nosotros tenemos a 2 indígenas que están como presidentes, uno en el Tribunal Supremo de Agroambiental, la otra es una señora de pollera, que es la vestimenta originaria del área de tierras altas, hablamos de la parte del altiplano, es presidenta del Consejo de la Magistratura. Bueno, y los otros también ya tuvieron representación, pero estuvieron allá y de alguna forma nosotros decimos y consideramos a partir de la votación que tuvieron cada uno de estas autoridades actualmente electas, y como decía aquí nuestra amiga Gladys, hicimos un análisis y por qué la gente... O sea, le dio mayor votación a doña Cristina Mamani, dice ella, la señora de pollera. ¿Por qué le dio? Es que la mayor parte de la gente se representa en ella. Claro. No, es mayoría, o sea, no, a veces nosotros vemos, inclusive le decía internamente hace ratito, luego de 2009, o el 2006 ya prácticamente, ha sido cuando no solamente veíamos corbatas y ternos en lo que era el Congreso Nacional. En la actual Asamblea Legislativa Plurinacional están ponchos, están ojotas, o sea, está ciudadanos que han sido electos en urnas con sus propia vestimenta, señoras de pollera del área altiplánica, diputados que representan al área oriental del país y que se visten como tales. La diversidad cultural. Y a eso precisamente nuestra Constitución Política del Estado apunta a cuando se habla ya no solamente de democracia, sino también de democracia intercultural, que tengo entendido que ustedes también manejan ese concepto aquí en México. Entonces, esta democracia intercultural para nosotros no es nada más que la complementariedad de los 3 tipos de democracia que nacen con la nueva Constitución. Hablamos de la democracia representativa, de la democracia participativa, pero principalmente si apuntamos al ámbito indígena originario campesino, de la democracia comunitaria, ¿no? Con el respeto a los usos y costumbres que tengan cada una de estas comunidades. En el caso de Bolivia tenemos 36 nacionalidades que tienen todos los derechos como cualquiera y que nosotros desde la democracia intercultural estamos implementando. Dina, vamos a la otra cara, digamos, de esta realidad, el ejercicio de los derechos, el acceso a la justicia, la representación, otro rostro. Otra versión de América Latina. Pues yo creo que para hablarlo de Guatemala, hablar de justicia, representación, creo que es importante decir que no podemos pensar un proyecto de transformación, no podemos pensar un proyecto a futuro en Guatemala si no resolvemos nuestro pasado, si no nos enfrentamos con estas huellas que tiene la vida política, la historia política guatemalteca. A diferencia de lo que Dina ha dicho, que ella ve en la constituyente, en las reuniones, ya no ve solo corbatas y ternos,
pues en Guatemala sí se pero siguen no viendo. un saco, ¿verdad? Sí, un saco. Sí. En Guatemala sí se ven corbatas y ternos, se ven generalmente corbatas y ternos. El lugar donde nosotros dejamos de ver corbatas y ternos, donde se cambió el lugar de acusados, porque bueno, uno en tanto es indígena en un sistema jurídico como el guatemalteco, ya de por sí es culpable. Te ven con cara de indígena y ya eres culpable. Se invierte en este acontecimiento del juicio contra Ríos Montt el lugar de acusados a acusadores. Ahí hay una inversión política importante. También es el lugar donde dejamos de ver corbatas y ternos y vemos huipiles de todos los colores, huipiles y chiles, huipiles de 24 pueblos diferentes en Guatemala, que en total serían más de 180 huipiles diferentes. Entonces, ese es el lugar de la representación y de la representación en pugna, porque tampoco es que nos hayamos tomado en el juicio contra Ríos Montt las instituciones públicas, nos la tomamos de manera simbólica, respetando la forma procedimental del Estado para ejercer justicia. Creemos que en este momento, a como está la situación jurídica, se está juzgando el delito de genocidio de los años 82 y 83 con un dictador. El aparato jurídico ha ido encontrando maneras y formas para poner trabas y evitar que el proceso de juzgamiento de genocidio llegue a cabalidad. Hace 2 semanas yo volví a México y estuve 2 semanas en las audiencias, y el momento en el cual se habló y se dijo en cuestión de efectos, qué efectos va a tener este juicio para Guatemala, para la vida política y para la historia guatemalteca, uno de los efectos es que se ha hablado, se ha dicho en un escaparate que da legitimidad, que son los tribunales, de las violaciones hacia las mujeres, de las masacres, de las torturas, de los desaparecimientos. Han hablado más de 25 mujeres que fueron objeto de violación sexual, y hablar de violación sexual de mujeres indígenas en Guatemala creo que es encarar un problema latente y un problema en la historia. Han hablado también gente que fueron objetos de tortura, y que no podemos hablar de eso. Significa entonces que podemos reconciliarnos, que podemos sanar, pero que también queremos reparación. Entonces creo que el momento de la situación jurídica que se está pasando en Guatemala es un momento tenso, pero es un momento que se ha abierto, es un momento que no habíamos tenido, y es un proceso pues abierto por pueblos indígenas, por mujeres indígenas, en tanto la participación de la mujer abre este espacio del panel. Han sido las mujeres indígenas que han reclamado a sus hijos para que no los llevaran por reclutamiento forzoso al ejército, son las mujeres las que reclamaron que querían a sus maridos de vuelta y que comenzaron a denunciar la muerte y la desaparición forzada, son las mujeres que están denunciando en este momento la violación sexual, y la violación sexual desde un lugar de la dignidad y no desde un lugar de la victimización. Entonces creo que a nivel generalizado el efecto que tiene es el conocimiento de los unos con los otros, lo que vos nos decías cuando inaugurabas este panel. Nos vemos pero no nos conocemos, nos vemos pero nos estigmatizamos, nos vemos porque todo el aparato jurídico, el aparato educacional hace colocarnos a los pueblos indígenas, en el caso guatemalteco y creo que en muchos lugares latinoamericanos, por debajo de un estatus de igualdad. No somos iguales, y no somos iguales por efectos materiales, porque las mujeres indígenas y los hombres indígenas se desempeñaron como trabajadores en la finca y las mujeres como servidoras domésticas. Entonces yo veo una mujer indígena en la calle y la voy a tratar como aprendí a tratarla en un lugar subalterno en mi casa. Entonces creo que un ejercicio como el juicio que estamos haciendo, poniéndole nombres y apellidos, estando en un lugar de igualdad ante la ley, creo que es educativo para la sociedad guatemalteca de decir esto es lo que pasa, y por eso los pueblos indígenas tienen altos grados de desnutrición, tienen altos grados de violencia, tienen problemas incluso de esquizofrenia, porque acabas de salir de ver que un soldado viola a tu mamá y que ha matado a tu papá. ¿Cómo resuelves eso? Entonces creo que en tanto traigamos esa llaga al centro de la política, va a ser educativo. Y yo me he encontrado en estos últimos días del juicio con gente no indígena
sensible, sensibilizada, diciendo yo no me enteré de que esto estaba pasando en Guatemala. Si nos hubiésemos enterado, hubiésemos hecho algo. Pero ahora que sabemos que se está juzgando, lo estamos apoyando. Ese es un lugar del reconocimiento, ese es un lugar de la igualdad política. Justicia para avanzar, esa es la posición. Justicia para avanzar y que tendría efecto en el ámbito cotidiano y no únicamente en las estructuras políticas. Sí, con reparación. Sí. Vamos a continuar platicando de estos temas. Dos realidades le estamos presentando, la realidad de Guatemala, la realidad de Bolivia en América Latina y el tema de fondo, el ejercicio de los derechos políticos. Vamos a ir a nuestra sección de universitarios. Les preguntamos cómo integrar a los pueblos originarios de América Latina al desarrollo democrático, a la democracia, pues que los ejercicios realmente tengan sentido, que no sean solamente una expresión en un libro llamado Constitución. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Respetando primeramente los derechos humanos, la dignidad, que es un concepto que manejamos mucho, por ejemplo, aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, es esencial para un desarrollo y más que nada se trata de un desarrollo social antes de un desarrollo económico que viene consecuentemente con él. Hay que respetarlos a ellos para poderlos comprender y a la vez ellos nos tienen que respetar para comprender cómo nosotros evolucionamos y podernos integrar en una misma sociedad. Es un proceso que tiene que ser desarrollado por ambas partes y hasta qué grado pueden integrarse de manera óptima los pueblos y, en su propia cosmovisión y hasta qué punto el sistema como democrático de la sociedad contemporánea puede adaptarlo sin tampoco tergiversar su cosmovisión. Tendríamos que integrarlos con su lenguaje, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos llegar a una comunidad que tienen costumbres y tradiciones diferentes a las nuestras? Entonces sería primero estudiar a esas comunidades y saber cómo llegar y abordarlas. Aprendamos valores, a integrar nuestras identidades como un pueblo mexicano y sobre todo aprender lo que es la democracia y un pueblo participativo, ¿no? Que eso nos ayuda más en la integración de las localidades. Primero que nada se tiene que entender su cultura, sus tradiciones, su forma de desarrollarse, su forma de vida, su interacción entre ellos para poder crear un vínculo entre la sociedad y después entenderlos para poder fomentarles la democracia. La opción es un poco más aprender de la experiencia ancestral de los antepasados, un poco más aprender de las prácticas enraizadas que tienen los indígenas sin prejuzgarlos con las nociones occidentales y a través de esto pues tratar de crear algo en conjunto. Es decir, me parece que la integración forzosa o la integración a un modelo ya preestablecido no es la opción, al contrario, aprender de lo que ya se tiene. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. La igualdad respetando la diferencia. ¿Qué opinión les merecen los comentarios de nuestros universitarios? ¿Qué te parecieron, Dina? Definitivamente, ¿no? Respetando las diferencias. Y a eso apuntamos nosotros como Tribunal Supremo Electoral. Más que respetando la diferencia, complementándonos entre nosotros, complementándonos entre las distintas democracias que tenemos al interior de nuestros países. Yo le puedo hablar de Bolivia, son tres tipos de democracia que ejercemos en Bolivia: la democracia representativa, la que se hace en las urnas, la que se elige en las urnas al candidato cualquiera que fuera; la democracia participativa, cuando vamos a un referéndum y decimos si continúa o no continúa, puede ser en el caso de revocatorias de mandatos, por ejemplo, la definición de algunas situaciones al interior del país mismo. Y la democracia comunitaria es un término nuevo que no se lo ha difundido mucho en nuestro país. ¿Democracia comunitaria? La democracia comunitaria no es nada más que el respeto a los usos y costumbres que tienen cada una de las comunidades. O sea, la comunidad se organiza, elige a sus autoridades internamente y no nos metemos para nada en los usos y costumbres que cada una de ellas tiene. Tenemos que respetarlos, y a eso apuntaba, ¿no? Al respetar lo que piense el otro también, ¿no? ¿Qué pasa si ese uso y costumbre, voy a citar algunas de las expresiones de indígenas mexicanas, que decían, una de las cosas que no nos gustan a las indígenas mexicanas es que nuestros maridos abusen de nosotras, que haya violación y maltrato intrafamiliar? Es un uso y una costumbre que nosotras queremos que se modifique porque viola nuestros derechos. ¿Cuál es la realidad en Bolivia en este sentido? Así nos pasamos a otro ámbito que no es precisamente el político, porque es un tema ya más... Uso y costumbre y derechos.
Uso y costumbre y derechos de las personas, de los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de la democracia comunitaria, nosotros nos fijamos o vamos más directamente a cómo es el nivel de la elección de representatividad o cómo resuelven los problemas al interior de las comunidades, ¿no? Estos temas que tú me dices, por ejemplo, no nos gusta que nuestros maridos nos abusen, ya va más a un tema más jurídico, judicial, ¿no? Y ahí estaríamos ingresando inclusive a una violación en la misma casa, en el mismo hogar. Eso ya se lo tiene que tratar nomás en la justicia ordinaria. No claro, tiene la instancia judicial, aunque sea un uso y costumbre todavía. No sé qué tan uso y costumbre será ese tipo de situación que tú me planteas aquí en México, pero en Bolivia por lo menos no hemos escuchado de ese tipo de situación. Sí escuchamos un caso, lo que tú me dices parecido, pero para grupos que han sido asentados, grupos europeos que han sido asentados en un determinado territorio en Bolivia, no indígenas. Esos casos, si hubiese ese tipo de denuncias, inmediatamente se hace ante la justicia ordinaria, que es lo que corresponde. Pero en temas de derechos políticos, de elegir y ser elegidos en las mismas comunidades, hablamos de democracia comunitaria, entonces nosotros respetamos los usos y costumbres. Recientemente, y acabamos de terminar un proceso de consulta previa en un territorio indígena en el corazón mismo de Bolivia, ¿no? Ellos definieron si la construcción de una carretera atraviesa por el centro de ese territorio indígena o no. Eran 69 comunidades con distintos usos y costumbres a quienes se les consultó. Primero se les informó y luego se les consultó si estaban dispuestos a que esa carretera pase por la región. De 69 comunidades, 58 dijeron sí, estamos de acuerdo, que nos pongan esto, que nos pongan el otro y no sé qué. Y las otras que restaron, las 69 dijeron no estamos de acuerdo. Y se respeta la opinión de cada una de estas comunidades. Se trata de llegar a una conciliación. No necesariamente, porque el proceso de consulta ya pasó. ¿No? El proceso de consulta ya pasó, se tienen los resultados y a partir de eso el gobierno de alguna forma puede llevar adelante sus políticas de desarrollo departamental o de desarrollo de infraestructura en los departamentos. La votación mayoritaria. Claro que sí. O sea, se respetó porque 58 dijeron que sí queremos que pase la carretera por ese lugar, porque eso genera de alguna forma desarrollo a la región, a las comunidades, ya no vamos a estar tan aislados. Las 58 dijeron eso y el resto dijeron no estamos de acuerdo. Entonces ya ese proceso de consulta previa, por ejemplo, ya pasó. No sé si en México tienen ustedes la experiencia de llevar adelante consultas previas para definir algunas situaciones. Nosotros tenemos, de acuerdo a la ley y también la Constitución, o sea, se habla de la consulta previa, y la consulta previa no solamente es para pueblos indígenas, sino también para otras situaciones. Estamos ya por terminar el programa. Gladys, tus conclusiones sobre estos temas, sobre cómo nos acercamos, cómo avanzamos hacia la igualdad respetando las diferencias. Sí, voy a responder eso, pero antes me gustaría tomar el tema de la violencia intrafamiliar, que yo creo que no es un uso y costumbre. Yo tengo 2 años viviendo en México y no creo que sea un uso y costumbre en comunidades indígenas o en sistemas políticos indígenas. Yo creo que es una forma de expresión de la violencia generalizada, el tema de la violencia intrafamiliar. Pero yo te quiero contar cómo se intenta resolver en Guatemala. Hay, según los índices que tenemos de nosotros como alcaldía comunal, las alcaldías comunales mayas, hay muchos problemas de violencia intrafamiliar, de violencia física, de violencia con los niños. Nosotros estamos organizados con sistemas de gobiernos indígenas en tierras comunales y para organizar estos sistemas de gobiernos indígenas se precisan de autoridades. Entonces las autoridades se encargan de administrar el uso del agua, el uso de la tierra, el uso del bosque, de negociar con las autoridades estatales y de resolver problemas de violencia intrafamiliar. Entonces se llega a un proceso. Son autoridades comunales, son autoridades comunales indígenas que se rotan cada año, no tienen un salario, cada año nos vamos rotando para ejercer ese puesto. No es necesario que uno sepa, sino que en la marcha aprende, como todo en la vida. Entonces estas personas se encargan de hacer procesos de conciliación. Se supone, en lo ideal es que esta persona está en medio
y hace hablar a los contrayentes, al matrimonio, digamos, y decir por qué se está llegando a este nivel de violencia, se va a un nivel de reconciliación o se separan, digamos, se intenta hacer eso. Y efectivamente en algunos casos los hombres indígenas están a favor de los hombres indígenas, porque finalmente nos estamos enfrentando con el sistema masculino de la justicia. Y ese es un problema que nosotros tenemos que resolver. Hay intentos de resolución y en algún momento, en algunos casos, esos casos se llegan a resolver. Se dice, bueno, hay que reconciliarse, hay que evitar, porque si no vas a tener un castigo y una multa comunal por pegarle a tu mujer. No puedes pegarle a tu mujer. Pero como cada año vamos cambiando, un año podemos tener una persona como esa. El otro año probablemente no vaya a ser tan ecuánime en la resolución de los problemas de la violencia intrafamiliar. Entonces, ese, digamos, es una de las características de los sistemas de gobiernos indígenas en Guatemala. Y creo que a raíz de las preguntas que le hacían a los estudiantes, creo que hay una cierta equivocación, creo yo, al pensar esta respuesta de cómo incluimos o cómo integramos a los indígenas. Por ahí hablaba como, bueno, su cosmovisión y su ancestralidad. Creo que hay que zanjar de mejor manera el tema de la ancestralidad. Todo lo que te acabo de contar son prácticas políticas contemporáneas. Prácticas políticas contemporáneas enraizadas y ancladas en un sistema de gobierno indígena territorial que se ha tenido que venir reformulando, ha tenido que venirse dinamizando. Cambiando también. Sí, efectivamente. El cambio y la transformación es inherente a todas las sociedades humanas. Para bien y para mal. Sí, efectivamente. Entonces creo que una de las formas es también abrirse a otra noción de tiempo. La temporalidad estatal no es la misma temporalidad que hay en estos sistemas de gobiernos indígenas, porque nosotros vemos cómo el Estado se nos viene, cómo la nación se nos viene, y no somos la nación viendo cómo llegamos. Entonces, creo que hay que cambiarse de lugar temporal y de lugar de significación de la política, tanto nosotros los indígenas hacia el Estado y también los ciudadanos reconocidos estatalmente hacia nosotros. Así es, y además tienes razón en algo, la transformación, es decir, para bien y para mal, la propia cultura se va modificando con el tiempo. Dina Agustina Chuquimia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Gladys Tzutzul. Muy amables a ustedes por acompañarnos en Voces de la Democracia. Creo que fue un programa muy interesante, un contraste de realidades en América Latina. Soy María Elena Cantú, gracias, hasta la próxima.